mi hueco, ¿cómo está? Le habla General Zapata. Claro que sí, si te acuerdas quién soy yo, ¿verdad? Emiliano Zapata, que hoy voy a ser tu maestro. Pues tú recordarás en la materia de historia, en aquel entonces, cuando Emiliano Zapata, junto con los campesinos, luchó en el sur, allá por Morelia, por Michoacán, luchamos fuerte contra Porfirio Díaz. Tú recordarás lo que sucedió con mi general Madero y Pino Suárez. ¿Sí te acuerdas? ¿Verdad que sí? Pues fueron asesinados ellos allá en la Decena Trágica, allá en la Ciudad de México. Pues por eso se llamó la Decena Trágica. ¿Por qué? Porque fueron 10 días de lucha en contra de mi presidente Madero y Pino Suárez. Pues este general Victoriano Huerta, quien fue el traidor Victoriano Huerta. Victoriano Huerta traicionó a Francisco I. Madero, que era mi presidente, y no le dio tiempo de repartir las tierras a los campesinos. ¿Verdad de Dios? Entonces, por eso mismo, tuvimos que agarrar nuevamente las armas. Emiliano Zapata no estuvo de acuerdo. No tuvimos de acuerdo en que este usurpador quiere decir que le quitó la presidencia a Madero. Pero a Huerta no lo dejamos ni respirar. Luego nos pusimos de acuerdo. Yo, Emiliano Zapata, luego le llamé a mi general Villa, Francisco Villa, allá en el norte, que era gobernador de Coahuila, acuérdate. Y también se sumó a la pelea el famoso general Venustiano Carranza, mi compadre Pascual, Pascual Orozco, yo lo conozco. Ok, entonces está muy buena la historia de la Revolución Mexicana, muy bueno. Entonces, vamos a seguir con la materia de historia, viendo ahora un nuevo tema. Este tema es acerca de la lucha, seguimos con la lucha de la Revolución Mexicana. Y las ideas que tuvieron el general Zapata, Venustiano Carranza con la Constitución, y todos los líderes en contra del general Huerta. Agarramos las armas otra vez
poner un nuevo presidente. Así que abre tu libro de historia y vamos a analizar bien qué sucedió aquella vez que después de que asesinan a mi Francisco y Madero y Pino Suárez. Así que ¡vámonos! Bueno, pues ya estamos aquí en tu libro. Como decía aquí, en febrero de 1913, un grupo de militares apoyado por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno de la Ciudad de México. En los 10 días que duraron los combates hubo muchos muertos. Acuérdate de la decena trágica, 10 días de decena trágica, como dice aquí. Pues entonces, pues fueron 10 días malos para México, donde murió don Madero y su presidente José María Pino Suárez. Ellos dos murieron por órdenes de don general Victoriano Huerta, que fue el traidor, como te decía. Acuérdate bien quién fue el traidor. Don Victoriano Huerta. Acuérdate de Victoria y de Huerta, de la Huerta de Victoria. Ante este hecho, Venustiano Carranza es el general. Don Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, elaboró el plan de Guadalupe. Ese plan sirvió para desconocer a don Victoriano Huerta. Acuérdate bien entonces de la Virgen de Guadalupe, que ayudó a quién, a don Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Entonces don Venustiano Carranza elaboró ese plan, el plan de Guadalupe, Nuestra Señora, como presidente, y nombraba a quien él se nombraba como jefe del ejército constitucionalista. Entonces, mi general Venustiano Carranza fue el mero jefe de nosotros, y ahí exigía el respeto, porque ellos no respetaban nada. Aquí miren cómo mata este señor Victoriano Huerta a el presidente Madero y Pino Suárez. Entonces esa pintura narra. Ya miren, aquí estoy yo, Emiliano Zapata. Estamos bien enojados. ¿Por qué? Por lo que se sucedió en aquel entonces. Entonces, el desarrollo del movimiento armado, vamos a ver hoy cómo fue ese movimiento armado y las propuestas de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Este Obregón no es Orejón, no, Obregón. Durante la revolución en distintas partes del país se levantaron en armas, todos estos se levantaron. Obregón se levantó, Carranza se levantó, Villa se levantó, Zapata me levanté yo también. ¿En contra de quién? Pues de estos grupos, ¿verdad?, que
Huerta con los federales, pues querían ellos usurpar la presidencia y no los dejamos nosotros. Entonces todas las fracciones se organizaron en torno al caudillo Emiliano Zapata. A ver, ¿quiénes son los caudillos? Los caudillos. Ustedes van a decir, ¿qué es eso, maestro de caudillo? Me suena martillo, me suena cuchillo. No, no es eso. Caudillo quiere decir líder, que pone a sus cualidades personales. Es conocido como jefe político, militar, a cambio de apoyo y lealtad a los seguidores. Los caudillos realizaban acciones para satisfacer sus demandas. Entonces, si la palabra caudillo, no cuchillo, quiere decir líder, ¿cuántos líderes o caudillos? No vamos a decir ya líder, ya no vamos a decir líder, ahora vamos a decir caudillos, así como cuchillos. Entonces, dice, el primer líder fue Emiliano Zapata, que está hablando ahorita. Y el otro, mi general Venustiano Carranza, allá en el norte, en Coahuila, con su, mi compadre Venustiano Carranza, pues él hizo un ejército que se llamaba Ejército Carrancista, o muchos le llaman constitucionalista. ¿Por qué? Porque defendía la Constitución, por eso le pusieron Ejército Constitucionalista. Ok. Y yo, Emiliano Zapata, armó otro ejército que se llamó Ejército, como mi nombre, Ejército Zapatista. Y aquí mi compadre Francisco Villa, el de la Villa Grandota, que le había dicho yo en la otra ocasión, les dije yo que mi compadre de la Villa, Francisco Villa, también hizo su ejército que se llamó el Ejército del Norte. Muchos le llamaban el Centauro del Norte. Y por último también mi compadre el Orejón, el Álvaro Obregón, también luchó junto con nosotros. Álvaro Obregón, mi compañero Orejón, algunos de ellos elaboraron. Entonces todos estos eran caudillos, acuérdate, son caudillos, no cuchillos, eran caudillos, o sea, líderes. Entonces, algunos de ellos elaboraron documentos en los que se plasmaron sus demandas. Por ejemplo, a ver, yo hice el plan de Ayala. Ustedes dirán, ¿qué es eso, maestro? Pues como dice ahí, fue un documento, aquí le voy a poner una D. Fue un documento que yo elaboré, Emiliano Zapata. ¿Para qué? Porque fue un plan que hicimos nosotros que se llama Ayala. ¿Y para qué? Para lo que son de los campesinos, para que les regresaran las tierras que les habían despojado a los porfiristas estos que se querían todo. Acuérdate de los latifundios, que ellos regalaban las tierras a sus compadres nada más. Por eso yo creé el plan de Ayala. ¿Para qué Ayala? Pues para que Ayala tierra, para que Ayala a los campesinos, para que Ayala los maíz, Ayala el frijol, para que Ayala la calabacita, para que Ayala el chile,
para todo eso que los campesinos, ese plan de Ayala fue para los campesinos, para los a favor. Yo, mis amigos los zapatistas, acuérdate, Emiliano Zapata, como dice aquí, general Emiliano Zapata. Aquí está mi foto, miren nada más que guapo salí yo ahí, miren nada más. En aquellos tiempos pues éramos líderes, éramos caudillos. Y entonces, ¿quiénes eran mis amigos? Mis amigos eran los peones, los campesinos, aquí están los campesinos, mira, es mis amigos. Los jornaleros también eran mis amigotes, y trabajadores del campo, del centro y del sur del país, todos ellos eran mis hermanos, que se unieron todos a mi dicho movimiento y todos me apoyaron entonces. Pero también mi compadre Villa, Francisco Villa, el de la Villa Grandota, también del cinturón grandote, pues también él presentó los anhelos y las necesidades de los campesinos, pero del norte. Él también era amigo de los campesinos, pero ya del norte, acuérdate. Mis amigos eran del sur y centro del país, pero los amigos de Villa eran del norte, acuérdate. Quienes reclamaban también tierras, también igual querían tierra para trabajar, porque no tenían tierras. Villa elaboró la ley agraria, entonces ahí mi compadre de la Villa Grandota, pues él hizo leyes de agrario. ¿Qué es? Ustedes que van a decir, ¿qué es eso de agrario? Agrario quiere decir, no es agrario, no. Agrario quiere decir de la tierra, del campo. Eso quiere decir la ley. Eso fue el que ella elaboró, la ley, famosa ley agraria, en la que destacaban reducción de grandes propiedades territoriales. O sea, ¿qué quiere decir? Que redujeran. La palabra reducir quiere decir que se hagan pequeños las grandes propiedades que tenían algunos. Eso se las quitaron, se las dieron a las de tierras, las excedentes, quiere decir las que sobraban, se las dieron a quienes, que se las dieran a los campesinos. Los que pedía Villa también. Acuérdense, si ustedes le preguntan en el examen, ¿quién hizo la ley agraria? Pues van a decir, pues Villa, el de la Villa Grandota. Y por otro lado, este barbón que está aquí, que es Venustiano Carranza, mi compadre, Venustiano Carranza, fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero, y la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. Este fue el más líder grande que tuvimos nosotros los campesinos. Queríamos que don Venustiano Carranza, él que era gobernador de Coahuila, pues fuera nuestro líder de nosotros, para que él llegara a la presidencia de la República. Entonces, junto con el gobierno, entonces cuando mataron a Francisco I. Madero, su muerte, como dice aquí, se convirtió en el líder revolucionario. Venustiano Carranza iba a ser nuestro presidente. Entonces nosotros lo apoyamos, y en septiembre de 1916 Carranza convocó al Congreso Constituyente en Querétaro. Entonces, ¿qué es eso? Van a decir, maestro, ¿qué convocó? El Congreso. Recuerden que el Congreso eran los diputados,
los llamó a todos, órale, a ver, vénganse, vamos a platicar todos los del Congreso, diputados y senadores. Aquí se reunieron, ¿dónde? En Querétaro. ¿Dónde? En Querétaro, que elaboró y promulgó una nueva constitución. Ahí entonces, ahí el Congreso, recuerden que el Congreso eran los diputados y senadores, y ahí ellos escribieron esta nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. Entonces el Orejón llegó, Álvaro Obregón, apoyó a Carranza y dice, no, pues tú eres mi amigo, y se sumó al ejército constitucionalista. Acuérdense que el ejército constitucionalista era el de Carranza, porque quería hacer una nueva constitución, pues coincidía con él la idea de hacer de México un país próspero y moderno. Y entonces aquí miren, nos tomamos la foto, aquí está el de la Villa Grandota, mira, aquí está su villota, que fue don Francisco Villa o Pancho Villa, como le decíamos, con su Villa Grandota. Aquí estamos todos los líderes, Pascual Orozco, aquí está también, bueno, y su escolta. Entonces ellos tenían muchos. A ver, un dato interesante que dice por aquí, el ferrocarril fue un medio de transporte muy utilizado durante la Revolución. Pues nosotros nos subíamos a los ferrocarriles para llevarlos a la guerra, facilitó el traslado de grandes ejércitos en lugares distantes. Esto le dio movimiento armado un carácter dinámico. Por eso los testimonios de las épocas, fotografías, películas y corridos, muchas veces los frenan figuras como protagonistas, los trenes. Entonces ahí nos subíamos a los trenes para luchar también y llegar más rápido de un lugar a otro. Aquí está el jefe general Francisco Villa. Este señor era muy valiente con los del norte. Acuérdate que hizo el ejército del norte. Este señor fue el del ejército del norte que hizo de todo México. Y aquí entonces, cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, o sea, este señor Victoriano Huerta, el traidor, entonces, ¿quiénes nos pusimos de acuerdo? A ver, mi compadre Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Entonces Venustiano Carranza con el ejército de la Constitución. Y entonces también Álvaro Obregón, mi compadre el Orejón también, ¿verdad? Y empezaron, este señor fue el traidor, a ver, mírenlo bien, este señor traidor, este señor pelón aquí, fue don Victoriano Huerta, este que tenía su huerta bien grande, Victoriano, ya escribía la Victoria, aquí le vamos a poner una B, un B, Victoriano y Huerta, vamos a ponerle aquí una H, que es la huerta que tenía. Este fue el traidor que él mató a don Francisco y Madero. Entonces, Huerta, ¿qué quiso? Pues corrió en agosto de 1914, dijo, no, pues ya me voy mejor. Y Huerta dejó el país, fue corriendo, y Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. Entonces fue cuando Carranza aprovechó para entrar a la Ciudad de México. Carranza ocupó de manera interina la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios que no querían
No querían a Carranza, no lo querían, ¿verdad? Y entre ellos, ¿quién creen? Pues yo, Zapata y Villa, después de que fueron amigos, estos que creen, se juntaron los dos y se pelearon con Carranza, que eran amigos en la revolución, y dijeron, no, pues no, yo no quiero que tú seas presidente, porque tú no le vas a dar las tierras a los campesinos, ¿eh? No estuvieron de acuerdo, dice, con él, porque pensaban que no se identificaban con los intereses del campesinado. Nosotros creíamos que Zapata y que Carranza no le iba a dar las tierras a los campesinos, por eso no queríamos a don este señor de aquí de la barba, que era el Venustiano Carranza. Aquí dice una V, Venustiano, una V al revés, Venustiano Carranza, una C aquí. Este señor Venustiano Carranza, que era el señor, ¿se acuerdan de Coahuila, el gobernador de Coahuila? Pues no. Entonces nos llamó a una reunión, dice, a ver, vénganse para acá. Todos los jefes fuimos a ver quién fue en esta reunión. En esta reunión fuimos muchos jefes revolucionarios, nos fuimos, ¿verdad? En Aguascalientes, ahí donde está el agua bien caliente, y ahí nos fuimos nosotros a Aguascalientes a reunir. Ahí estuvo todos mis compadres, ahí estuvo Álvaro Obregón, el Orejón, ahí estuvo también Venustiano Carranza, ahí estuvo también Pancho Villa, el de la Villa, y en Emiliano Zapata hicimos una una reunión, perdón, ¿sí? Y ahí platicamos para ver si este señor, don Venustiano Carranza, si iba a ser nuestro presidente. Él quería calmarnos, dijeron, no, pues qué, ¿vamos a jalar o no vamos a jalar? Juntos, vámonos juntos, decía así don Venustiano Carranza, dice, vámonos, no vamos a estar divididos. Pero en ¿qué creen? Pues nunca nos pusimos de acuerdo, todos nos dividimos entonces en dos bandos. Por un lado, a los que apoyaban a Carranza les decían los carrancistas, y por el otro lado, estaban otras ideas, ¿sí? Los zapatistas y villistas, ¿sí? Entonces, ¿quién se iba a agarrar con quién? Los carrancistas contra los villistas y zapatistas. Entonces nos íbamos a dar una buena zapateada y una buena villada. Entonces estos contra estos ahora estaban, estaba bien, ¿verdad? Que no estaba muy bien. Entonces los carrancistas, que eran estos, que antes eran nuestros amigos, los carrancistas se fueron contra los villistas. ¿Y quién creen que ganó? ¿Quién creen que ganó? Bueno, y ganaron ellos, nos ganaron, porque los carrancistas se unieron con mi compadre el Orejón, Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón con Carranza se juntaron y derrotaron a los villistas y zapatistas que queríamos las tierras. Por eso me da mucho coraje que nos ganaran a nosotros los villistas y zapatistas, pero bueno, porque entonces el ejército constitucionalista, este ejército bueno nos ganó la guerra. Bajo su mandato, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre los adversarios en 1915.
Entonces las ideas de la reforma social quedaron plasmadas en el plan de Ayala. Entonces mi plan fue bueno, porque el plan de Ayala fue que era Ayala tierra, Ayala el frijol, Ayala el maíz, Ayala el tomate, Ayala el chile. Entonces fue porque la ley agraria se hizo. Ok. Viste un dato interesante para ustedes que son niños, que están, dice que muchas veces los niños de entre 7 y 12 años se iban también desempeñaron diferentes actividades durante la lucha revolucionaria, aunque algunos participaron en combate también agarraron el fusil, también tiraron los niños, otros tuvieron tareas como tocar el redoble de tambores, o sea que los ocuparon para tocar los tambores los niños y ejecutar una melodía que se llama Diana Militar, la que pone el maestro Raúl a veces ahí en la escuela para que marchen los niños, se llama Diana Militar. También fueron aguadores los que llevaban y traían el agua, caballerangos los que cuidaban los caballos, mensajeros los que llevaban el mensaje, centinelas los que cuidaban y ayudaban a cocinar también, que decía, vete por la papa, vete por el chile, vete por frijol, vete por la leña, eran el ve y dile, ve y dile, y entonces, por eso, entonces fueron importantes los niños. A ver, vamos a ver qué decía el plan de Ayala que está aquí. Acuérdense que el plan de Ayala era para defender la tierra. Dice aquí el artículo 6, dice que los terrenos, montes y aguas que haya usurpado los hacendados o caciques a la sombra de la tiranía entrarán en posesión de tus bienes los pueblos o ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos y ciudadanos le iban a quitar estas tierras a los hacendados, que tengan los títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados de mala fe de nuestros opresores. ¿Qué quiere decir? Que les iban a regresar las tierras a los que les quitaron, y los grandes hacendados pues los tenían que quitar. Artículo 7. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar la condición social, por estar monopolizados por unas cuantas manos las tierras, montes y aguas. Por esta causa se expropiarán. O sea, expropiar quiere decir que se las van a quitar. Se las van a quitar. Expropiar quiere decir quitar a los poderosos. ¿Quiénes eran los poderosos? Los poderosos eran los hacendados, los latifundistas, los ricos. Esos eran los poderosos. Por eso es que se le iban a quitar las tierras. Propietarios grandes de grandes tierras, a ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México tengan ejidos. Entonces ahí como se formaron los primeros ejidos, así como el ejido de Agua Nacida, por ejemplo, que eran un grupo de personas que eran dueños de las tierras, de las colonias. Muchas veces les llamaban los fundos legales, fundos. ¿Por qué fundos? Porque fundaron ahí, fundaron legalmente esos
esos lugares, esas propiedades, para pueblos o campos de sembradura de la labor, o sea, que los campos de siembra, ahí sembraban muchas cosas. Este fue el plan de Ayala, que aquí está escrito. Miren cómo escribían antes, bien bonito escribían esas actas que fueron elaboradas por don Emiliano Zapata. El plan, el de la ley agraria, quedaron plasmados en el plan de Ayala. Ahora vamos a ver la ley agraria también. La ley agraria también, que dice aquí que en el artículo 1 que se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia de grandes propiedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no querían grandes extensiones de tierra, que ya no. El artículo 3 se declara la utilidad pública fraccionamiento, las grandes propiedades territoriales, otra vez, las grandes propiedades que eran públicas. ¿Qué quiere decir? Que era del pueblo. Artículo 4. Se expropiarán también los terrenos circundantes de los pueblos de indígenas. O sea, quiere decir que los pueblos de indígenas, de los dijo la extensión necesaria de repartos en pequeños lotes, que les van a repartir en pequeños lotes, se los van a quitar también entre los habitantes de los mismos pueblos. Hablamos de los indígenas también. Y el artículo 5 dice: se declara igualmente de utilidad pública la expropiación de terrenos necesarios. Expropiación quiere decir quitar terrenos. ¿Para qué? Para fundar poblados en los lugares donde hubiere congregado o llegare a congregarse permanentemente el número de tal de familias de labradores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de ahí en el lugar donde trabajaban iban a hacer su pueblo, los iban a dejar hacer su pueblito, y para ejecución de obras de interés al desarrollo de la agricultura parcelaria y de las vías rurales de comunicación. Entonces, así decía. Entonces, esta era lo que decía las nuevas leyes agrarias. Muy bien, ok. Entonces, estos eran, hasta aquí le vamos a dejar esta primera parte. Esta segunda parte ya, ¿verdad? Vamos a ver después la Constitución. Entonces, este tema lo vamos nosotros a ver y lo vamos a analizar ya desde tu casita, ¿verdad? El desarrollo armado, cómo fue el desarrollo armado. Entonces vamos a hacer las siguientes tareas, ¿sí? Las tareas. Entonces, pues bueno, mis queridos huercos, pues vamos entonces a hacer la tarea para ver si tú le entendiste a todo lo que explicamos el día de hoy. A ver, la primer pregunta. A ver, pregúntame para ver si sé, dijera por ahí. Ok, la primera pregunta dice así: describe el 3 renglones que pedía y apoyaba el plan de Guadalupe. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas, ¿verdad? Que pedía y apoyaba el plan de Guadalupe. No me digas que no te acuerdas ya. Acuérdate, en este plan de Guadalupe lo vamos a tener aquí donde empezábamos nosotros. Aquí, a partir de esta página, aquí dice de que pedía el plan de Guadalupe de don Venustiano Carranza, ¿verdad? Acuérdense de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién no quería por allá un señor que tenía una huerta grandota? ¿Se acuerda? ¿Sí?
Pues de ahí, entonces de ahí viene la pregunta, dice de la Huerta. Entonces, que no quería, que pedía, que apoyaba. Pregunta número 2, dice, nombra los principales caudillos de la Revolución Mexicana. ¿Te acuerdas de que dijimos que los cuchillos, que no sé qué tanto? A ver, ¿quiénes eran los principales caudillos? Acuérdate ahí de mí. Acuérdate de la Villota también. Ok, pregunta número 3. ¿Qué es un caudillo? No un cuchillo, ¿qué es un caudillo? Por ahí viene también un dato interesante. Por ahí. Explica qué fue el plan de Ayala y qué pedía y por quién fue elaborado. A ver, ¿quién elaboró el plan de Ayala? Acuérdense de Ayala. Para hallar la tierra, para hallar el frijol, para hallar el maíz, para hallar la calabacita, para hallar el chile, para hallar el tomate. ¿Quiénes pedían todo eso? Acuérdate, el plan de Ayala que decía, algo querían por ahí. 5. ¿Quién peleó? Esos peleoneros. Acá falta el acento, la O. ¿Quién peleó? A ver, a la E también le hace falta el acento, la E. ¿Quién peleó en el norte con los campesinos? A ver, allá en el norte, allá en Chihuahua, Coahuila, acuérdense quién peleó allá. Hicieron un ejército, el ejército, acuérdate, ese ejército constitucionalista que hubo ya. ¿Quién peleó en el sur con los campesinos? Aquí, a ver, mi compadre, ahí en el sur. Estuvo ahí en el surco con los campesinos en el sur, ahí dice, ahí cuéntate ahí viene quién peleó en el sur. A otro, ¿quién armó el ejército constitucionalista? Eso ya lo dijimos por acá, el ejército. ¿Y quién armó el ejército zapatista? Que la pregunta ni se pregunta. ¿Quién armó el ejército villista? Mi compadre, acuérdate el de la villa, es el ejército villista. ¿Y qué? Aquí estamos como le falta una O. ¿Por qué acento a la E? Porque Carranza convocó, acento a la O, convocó al Congreso Constituyente. Acuérdate que Carranza, luego que ganó, ya dijo, a ver, vamos a hacer un congreso. Un congreso fue una reunión, hizo una reunión ahí con quiénes, a ver, ¿por qué los reunió ahí? A ver, ya algo quería ese señor. Acuérdate de los diputados ahí, que qué cosa iban a hacer. 11. ¿Quién apoyó a Venustiano Carranza con su ejército? ¿Quién apoyó a Venustiano Carranza con su ejército? Ok, acuérdate que Venustiano Carranza se llevó a el orejón. Ese orejón se lo llevó para que lo ayudara con su ejército. 12. ¿Contra quién se peleó Huerta, el traidor, y perdió? Él se peleó con varios. ¿Quiénes? A ver con quiénes se peleó. Se peleó como con 3, 4, 13. ¿Por qué? A ver, acento a la E. ¿Por qué se reunieron los jefes revolucionarios en Aguascalientes? ¿No creen que porque tenía frío? Pues sí, había frío, ¿verdad? Pero ahí en Aguascalientes se reunieron los jefes revolucionarios ahí con mis compadres todos. ¿Por qué se reunieron ahí? A ver, se querían poner de acuerdo en algo, pero no se pudieron poner de acuerdo. 14. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo los líderes? A ver, quedaron peleados al último. Entonces se quedaron peleados. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? A ver, léele por ahí, dice dónde. 14. Villistas y zapatistas se juntaron, villistas y zapatistas, y se pelearon ¿contra quiénes? Contra carrancistas y obregonistas, entre amigos. ¿Por qué? ¿Por qué se pelearon entre amigos estos bárbaros? Número 15. ¿Quién ganó la batalla final de estos dos? A ver, ¿quiénes ganaron? Villistas y zapatistas se pelearon contra carrancistas y obregonistas. ¿Quiénes ganaron? 16.
explica por qué dice la ley de Ayala, acuérdense, ya le dijimos allá, explica qué dice la ley agraria, ahí viene también, y haz un dibujo de las cosas que te acuerdes de esta clase. A ver, ¿como cuál? Ustedes dirán, maestro, ¿qué voy a dibujar? Pues a lo mejor dibujas ahí a Villa, a los ejércitos de los villistas, a los zapatistas, a lo mejor escribes tú ahí, dibujas ahí a cómo estaban peleando, cómo se pelearon, quiénes contra quiénes, los ferrocarriles, a lo mejor ahí donde iban ellos armados, haz un dibujote bien bonitote, para que todos, ¿verdad? Entonces te acuerdes tú de qué trató la clase. Buenos niños, esperemos que ustedes se hayan divertido y también aprendan en estas mini vacaciones que tenemos ya, ¿verdad? No son vacaciones, ¿verdad? Todavía no llegan las vacaciones y ya estamos sin vacaciones. Bueno, entonces acuérdate, aquí están todas las preguntas. Ponle pausa por ahí para que vayas apuntando las preguntas que dice aquí, que son las 18 preguntas, ¿sí? Así que échale muchas ganas y estamos ahí pendientes entonces.